Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión, análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Dopaje, la mancha del deporte, el tema que nos ocupa esta noche aquí en Opinión 21. Para abordarlo nos acompañan dos personas que conocen de cerca el mundo del deporte. Me permito presentarlos. Él es Joel Sánchez Guerrero, medallista olímpico de bronce en Sydney 2000 en marcha de 50 kilómetros. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Y también nos acompaña Óscar Soto Carrillo, ex deportista olímpico en pentatlón moderno y también director de alto rendimiento en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Joel, Óscar, gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material, por favor? Ampliamente conocido como doping, el dopaje es el uso y administración de fármacos, sustancias o métodos prohibidos para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo, particularmente dentro del deporte. Sin embargo, la Agencia Mundial de Antidopaje considera una violación de las reglas antidopaje incluso la simple intención de uso o posesión de estos métodos, así como la negativa a ser sometido a una prueba de laboratorio que permita identificar una irregularidad en la materia. Entre los productos más utilizados se encuentran las hormonas, particularmente los esteroides, las anfetaminas y los diuréticos. Muchos de estos componentes, como la nandrolona o la hormona somatotropa, son muy difíciles de detectar, pues son secretadas de manera natural por el organismo, aunque en menores cantidades. La problemática del dopaje permea todas las esferas del deporte. Está presente desde en los pequeños gimnasios de barrio hasta en los Juegos Olímpicos. La más reciente edición de Río 2016 no estuvo exenta de esta problemática. Especial atención merece Rusia, cuya participación estuvo a punto de ser vetada tras el descubrimiento de una red de dopaje, encubrimiento y corrupción. Iniciada la justa deportiva, nombres como el de la corredora búlgara Silvia Danekova o la nadadora china Chen Xinyi se sumaron a la lista de atletas con carreras manchadas. Pues hay un poco de lo que representa esta problemática. Joel, ¿qué debemos exactamente entender por dopaje? Pues mira, es el uso de sustancias que te ayudan o te favorecen en una competencia que marca muy bien el lema de los Juegos Olímpicos, que es el juego limpio, y esto pues hace que se pierda todo en relación a lo que el espíritu olímpico marca, ¿no? En este caso. Entonces el dopaje precisamente son el uso de sustancias pues prohibidas por el Comité Olímpico, porque pues en realidad podemos, por ejemplo, comer carne y en la misma carne viene esa sustancia que a lo mejor tal vez no tengas injerencia en esa parte, pero que sin embargo debes de prever toda esta parte. Entonces sí es importante que el dopaje como tal son sustancias prohibidas que te favorecen mucho el rendimiento en una competencia limpia. Ahora, Óscar, ¿por qué justamente en los últimos años, por qué cada vez vemos mayor preocupación de controlar esta situación? Vemos, por ejemplo, la publicación de los códigos antidopaje, particularmente el 2015, se ha hecho mucho más estricto que los anteriores, el del 2013, el 2009. ¿Por qué la preocupación? La realidad es que el tema del dopaje es un tema muy delicado. Se vuelve cada vez más ambicioso por parte de atletas, de entidades o de los propios países lograr este éxito deportivo, y en muchas ocasiones lamentablemente se hace uso, como bien ya lo decía Joel, de sustancias o métodos prohibidos para lograr y alcanzar esos objetivos en términos de resultados. Lo cierto es que se hacen esfuerzos también muy importantes, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Por su parte, nuestro país cuenta en la Ciudad de México, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje,
que es certificado por la WADA. La WADA es la máxima autoridad de vigilancia también antidopaje a nivel internacional y certifica y avala este laboratorio en nuestro país. Entonces, esos esfuerzos sin duda alguna son muy importantes, son necesarios, que desafortunadamente suceden y merman el desarrollo y pues bueno, los valores, como también lo decía Joel, del olimpismo y del deporte a nivel internacional. Pero estos esfuerzos han ido, pues afortunadamente también creciendo e incrementando, pues evitando, ¿no?, que sucedan este tipo de acontecimientos lamentables y manchas del deporte, tratando de evitar que surjan este tipo de casos. Sin embargo, también el dopaje ha ido evolucionando y creciendo a lo largo de los años. Por ello, estos esfuerzos que se vienen realizando para evitar que sigan surgiendo este tipo de casos. Ahora, ha evolucionado a lo largo de muchos años. Muchos también inclusive dicen, se puede acabar con una práctica que prácticamente existe desde que inició el deporte de competencia. Hay ahí evidencias en la antigua Grecia, siglo IV a.C., los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, sí, Olimpiadas, ¿se puede combatir esto, Joel? Bueno, en este caso sí se ha combatido, pero en este caso, en la era moderna, no antes. En realidad, la ciencia o lo que ha implicado es que antes hasta una limpia se consideraba, no sé, un hecho que te ayudaba, y todos concebían esa parte. Todos decían, bueno, si no rezo por los dioses, tal vez esto sea algo que sea perjudicial para la hora de competir o no sé, o ir con el oráculo, ¿no? Entonces yo creo que más bien es en la época moderna cuando se detecta que ya los sistemas científicos o el hecho de utilizar sustancias que incrementan el potencial, ya científicamente es cuando ya empiezan a tomar relevancia. Entonces yo creo que no es en el pasado, sino más bien en el presente, en los Juegos Olímpicos modernos. Y estamos hablando, yo creo que hace muy poco, yo creo que hace unos 40 o 50 años, yo creo, en realidad, el primer hecho de dopaje, que no tengo yo ahorita el dato, y que a medida que se ha incrementado este tipo de sustancias, que no solamente son sustancias directas, sino que son metabolizadores, que ayudan precisamente a encubrir las otras sustancias, ¿no? Entonces es una situación ahí medio interesante, y saber cómo hoy en día cada vez sabemos más cómo poder alcanzar metas. He ahí los récords del mundo, por ejemplo, ¿no? Los récords del mundo se siguen dando. En caminata no se diga. En mi prueba estamos hablando de que veíamos imposible romper el récord de los 3 horas 38 minutos en 50 kilómetros. Y esto habla que los chinos, los rusos y la época después de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, pues se incrementó extraordinariamente. Entonces, sí es muy, muy importante tocar esto del dopaje, y eso habla mucho no solamente a nivel amateur, profesional. Y hoy se están mezclando los dos profesionales, podríamos decirle, sí. Y eso habla mucho en que tanto uno como el otro están tratando ya de ser uno. Perfecto. Ahora, Oscar, la ciencia, justamente lo que nos permite identificar, está lo suficientemente bien desarrollada. Tenemos el conocimiento suficiente para lograr identificar estos consumos y también saber cuáles sustancias de verdad están sirviendo para mejorar los rendimientos y las capacidades de los atletas, o quizás habrá algunas sustancias, algunos componentes que se pueden utilizar o que algunos atletas consumen sin estar conscientes y que les benefician en sus rendimientos. Hablaba precisamente de la Agencia Mundial de Antidopaje, que vigila precisamente este listado de sustancias prohibidas en aras de irlo actualizando constantemente. Esto implica que se busca sensibilizar y concientizar a toda la comunidad del deporte de tener conocimiento de estas sustancias. Lo cierto es que en muchas ocasiones se ingiere o se adquiere la sustancia de manera accidental, pero muchas otras ocasiones también es de manera intencional. Entonces, se trata de que los deportistas, entrenadores y todos
los actores de esta comunidad deportiva tengan esa conciencia y conocimiento pleno, puesto que además implementan congresos, se difunde la información a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación que hoy en día son un medio muy importante. Entonces, la realidad es que cada vez se ha ido sensibilizando un poco más este listado de sustancias y métodos que están prohibidos para evitar que sucedan, como ya lo decía, casos accidentales de consumo. Ahora, los deportistas defienden que se trata de un asunto de fair play, de juego limpio, pero las autoridades deportivas particularmente se van más hacia el asunto de la salud pública. ¿De qué estamos hablando? ¿Es uno u otro? No, en realidad, más bien yo creo que este asunto a veces hasta podríamos decir que es un asunto político. Los países socialistas, si recordamos en el pasado, eran unas potencias a la hora de llevar a cabo este tipo de cuestión política. Estamos hablando de 1960, 64, en México cuando se televisan. Estamos hablando de que los países del bloque socialista incrementaron ese potencial. Estamos hablando de Rusia, por ejemplo, Cuba, Alemania, en este caso Hungría. Muchos de los atletas húngaros salieron dopados cuando precisamente se toman cartas en el asunto. Que ya no es posible que atletas que entrenen en un estado inconveniente, como lo decíamos, que el entrenamiento de alto rendimiento no es sano. Más bien es insano, sino que lleva toda una metodología del entrenamiento que procede ya a especializarse, a llevar el cuerpo al máximo y de ahí darle la sustancia, ¿cómo se llama?, idónea para que pueda alcanzar los niveles o rebasar los umbrales. Entonces se rompían récords del mundo en 100 metros, en natación, no se diga, fueron en 100 metros. Digo, a mí me tocó en Tokio, precisamente, después de los Juegos Olímpicos de 1988 con Ben Johnson. Sí. Y pues sí notas la diferencia. 1984 nos tocó ver mucho en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles me tocó ver también precisamente al equipo alemán en una transformación física. Las mujeres estaban transformadas, ¿no? No sé, en el caso de utilizar la testosterona, pues eso les producía una transformación totalmente corporal, ¿no? Digo, no es que les saliera barba o algo así por el estilo, pero sí se veía el cambio. Una masculinización de los cuerpos. Podríamos decirlo ahí. Entonces, 1991, Ben Johnson, después de verlo en 1988, cuando yo asistí a los Juegos Olímpicos de Seúl, verlo en 1991 era totalmente un Ben Johnson diferente. Un Ben Johnson ya donde las sustancias se estaban cada vez especializando, detectando sustancias que no debían ser usadas y que precisamente se protege, sí es cierto, protege al cuerpo humano, protege no solamente humanamente el asunto, sino yo creo que como país estamos hablando de que el fair play debe de ser el principio fundamental y es de los Juegos Olímpicos y debería ser de cualquier deporte. Ahora, justamente en este contexto político-social que describe Joel Oscar, es cuando se surgen todas estas federaciones preocupadas por controlar el dopaje. Quizás 1928 fue el primer ejercicio con la de atletismo. Hay un brinco de prácticamente 50 años. ¿Es por esta razón que describe Joel que empieza la preocupación? Sí, definitivamente tiene mucho que ver. Yo complementaría con la parte de que los atletas no solamente buscando una mejor marca es que llegan a consumir sustancias prohibidas. También en muchos casos es para salir adelante de lesiones que les permitan llegar a las competencias.
Lo cierto es que un atleta se prepara durante toda la vida para llegar a una competencia como lo son los Juegos Olímpicos, y en muchas ocasiones esa búsqueda de la perfección y del más alto nivel los obliga o los orilla a llegar a la decisión equivocada de tomar alguna sustancia que les permita recuperarse, o el procedimiento que les permita salir más rápido de esa lesión para llegar en óptimas condiciones al evento. La pregunta iba más orientada hacia por qué los países o los sistemas invertían en medicina del deporte buscando una mejora de resultados, y lo cierto es que los Juegos Olímpicos tradicionalmente se han tomado como un parámetro de medición para los países, para los representativos de cada uno de los competidores, de los participantes, pero el deporte no solamente tiene que ver con el alto rendimiento, no solamente tiene que ver con los Juegos Olímpicos. En realidad los países tienen que hacer campañas sociales, como lo son, pues está subdividido el deporte también en los eventos magnos, en deporte social, el alto rendimiento, medicina del deporte. Entonces todo ese conjunto es lo que debería de ser el indicador, el parámetro de evaluación del deporte nacional en cada uno de los países. Sin embargo, se acostumbraba que únicamente el resultado de Juegos Olímpicos marcaba cuál era el desarrollo deportivo de ese país. Hoy en día ha ido evolucionando, y entonces se hace una gama, un abanico más amplio de actividades que no solamente enfocan o ponen el reflector en los Juegos Olímpicos, sino en muchas otras actividades deportivas que también se traducen en beneficios para la población y para la sociedad de cada uno de los países. Sin embargo, aún así, los Juegos Olímpicos son la competencia clave, son la competencia que está en el ojo del huracán, y por ello los países hacen ese esfuerzo por tener a sus atletas en el mejor nivel para lograr los mejores resultados. Pero bien es cierto, lo que pasa en los Juegos Olímpicos toca por ejemplo, el deporte de los deportivos delegacionales, y finalmente en los deportivos delegacionales también puede darse el movimiento que sube, ¿no?, hasta un rendimiento máximo. Joel, Oscar, debemos de hacer una pausa, permítanos hacerlas. Lo invitamos a sumarse a esta conversación, aduéñese de ella, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales utilizando el hashtag utilizando el hashtag Opinión21 a través de la cuenta @capital_21. Participe, queremos saber qué quiere usted opinar, y también atrévase a hacerlo a través del teléfono. Aparece en estos momentos en su pantalla. Súmese pues a la conversación. Volvemos. Estamos de vuelta en Opinión 21, platicamos con Joel Sánchez y con Óscar Soto, los dos deportistas olímpicos, y con esta condición de exdeportistas, Joel, ¿el dopaje no se convierte también para ustedes en una especie de fantasma, en un terror que los distrae de su preparación deportiva? Mira, en este caso ya en un nivel ya profesional, estamos hablando me tocó todavía amateur, a mí muy amateur, digo. En este caso yo creo que no, porque todo está supervisado. En realidad los doctores, la CONADE precisamente, y los estados, a veces hasta en este caso los municipios, están muy atentos en brindarte ese servicio. La mayoría de las veces, en este caso los atletas de alto rendimiento, traemos un doctor que en el momento en que tú te sientas, tengas una gripa o tengas cualquier infección, tiene que ser anotado de tal manera que no sepan que es una sustancia que te puede beneficiar, porque muchas veces así pasa en ese sentido. Entonces, la mayoría de las veces lo que tienes que hacer es tomar vitaminas y no ingerir absolutamente más allá de lo que no está permitido, ¿no? Pero no, yo creo que no en ningún momento te distrae del evento. Yo creo que lo que más distrae es estar concentrado tanto tiempo en saber qué es lo que vas a hacer para llegar en el momento idóneo, bien comido, bien bebido, bien dormido, bien todo en ese momento. Ese momento es fundamental, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora en los Juegos Olímpicos, que estamos checando compañeros que han tenido ciertos detalles ahí finos que yo creo que es lo que más llama la atención, que estar buscando qué es lo que van a comer, qué es lo que no van a comer, porque ya saben exactamente qué es lo que no deben ingerir, ¿no? Ahora, Óscar, cuando se han identificado casos de dopaje, la gran mayoría de las veces la justificación es: yo no estaba consciente, yo no sabía, y pues le anexan la culpa al médico,
a una carne que comieron sin control, el clenbuterol, recordemos, cualquier medicina justamente para un mal tan sencillo como una gripa. Entonces, ¿estas justificaciones no válidas o pueden darse como ciertas? Pues sí, son ciertas. En muchas ocasiones, como ya lo decíamos anteriormente, se toman de manera accidental. La realidad es que un atleta de alto rendimiento vive dentro de un centro deportivo, el cual tiene un comedor que tiene que estar certificado, que todos los alimentos que consumes dentro de ese comedor tienen la calidad y la pureza necesaria para ser un atleta de alto rendimiento. De la misma manera, el cuerpo o el equipo multidisciplinario que acompaña el desarrollo de un deportista de alto rendimiento, llámese el nutriólogo, el fisiatra, el médico, todos ellos están conscientes y están capacitados para dar una preparación, un seguimiento adecuado, libre de doping a este atleta. Entonces, en la medida que el atleta esté más comprometido con ese equipo multidisciplinario, con los alimentos que ingiere dentro del centro deportivo donde está interno, será mucho más difícil caer en un problema de esta naturaleza al ingerir una sustancia prohibida de manera accidental. Lo cierto es que, insisto, sigue sucediendo, nadie está exento a que el agua que consumimos, la carne que consumimos esté contaminada y por ello llegan a suceder este tipo de situaciones desafortunadas. Sin embargo, insisto, en la medida que el deportista sea cuidadoso, obediente y comprometido con esos parámetros y con estas personas o figuras que actúan dentro del desarrollo y del seguimiento de un deportista de alto rendimiento, disminuirán las probabilidades de que se consuma de manera accidental una sustancia prohibida. Ahora, eso es por accidente. De todas formas, Joel, si existen tantos controles por parte de las comisiones nacionales de cada país, de las también federaciones deportivas según las disciplinas, ¿por qué también se siguen dando los casos de dopaje, desde luego, pues intencional, de dopaje buscado? Mira, hay situaciones, y sí, yo me tocó ver uno con un compañero, precisamente con Germán Sánchez, no el clavadista, sino un marchista en aquel entonces. A veces recomendaciones, y yo, a la Opinión 21, esas recomendaciones que luego a veces muchos se dan en los gimnasios, cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y cualquier pastilla que tomen, por ejemplo, en este caso del examen de la marihuana, tardaba 6 meses para poder eliminarla, desecharla. Entonces, que ahí una recomendación que te dieran o algo, que esto que incrementara o que en este caso aliviara, porque luego a veces también para una lesión hay ciertas sustancias para poder seguir trabajando o hacer el entrenamiento. Entonces, sí son cosas que de repente se salen de control y por la desesperación luego a veces ética, o en este caso de hacer un mejor rendimiento, o en el caso de cuando hay una calificación a Juegos Olímpicos, tomas la decisión de ingerir lo que no debes, ¿no? En este caso, Germán Sánchez tomó unas pequeñas pastillas, nandrolona, que después en un evento internacional, precisamente aquí en México, resultó positivo. Entonces tuvo una amonestación, lo suspendieron 2 años, y ese es un caso muy, muy interesante que es precisamente por la toma de decisiones o recomendaciones de otras personas que no son las idóneas, ¿no? Ahora, quizás en algún momento se pudo haber decidido jugar el riesgo, echar la moneda al aire, pero hoy prácticamente si se aspira a uno de los 3 primeros lugares, a una de las medallas, queda prácticamente imposibilitada la posibilidad de quedar exento de recibir castigos si es que uno consumió sustancias prohibidas, ¿no, Oscar? Ahí está la prueba que invariablemente se le hace a los 3 primeros lugares y también aleatoriamente a otros participantes. Así es, existen protocolos donde se designa de manera obligatoria que a todos los medallistas se les tiene que hacer esta prueba y dependiendo del evento también es el número de atletas a los que de manera aleatoria se les hacen esta prueba. Platicábamos también al inicio que precisamente la Agencia Internacional de Antidopaje hace evaluaciones de manera esporádica y sorpresiva a los atletas. Esto implicaba que tanto a Joel como a mí, en cualquier momento, cualquier día, llegaba esta organización con un inspector sin avisarte
para pedirte una muestra y tú estabas obligado a dar esa muestra. Si ellos no te encontraban en ese lugar donde era tu centro de entrenamiento, te ponían una llamada de atención. Si a la segunda ocasión te iban a visitar y no estabas o te negabas a dar la muestra, entonces ya se te aplicaba una sanción. Entonces las medidas que se están implementando para evitar este tipo de situaciones cada vez son más estrictas. Sin embargo, este rigor no ha sido suficiente para mermar o para desaparecer este tipo de problemáticas. Tan es así que en esta edición de Juegos Olímpicos se suspende a toda una delegación de Rusia para participar en los Juegos Paralímpicos, y muchos de los atletas convencionales que también no pudieron participar en esta edición de Juegos. Es así que el dopaje pareciera que va creciendo de manera exponencial, incluso a veces de manera más acelerada que los métodos o de los procedimientos de prevención y control de antidopaje. Ahí está este caso que es desde luego emblemático, Joel, el de Rusia para esta edición de los Juegos Olímpicos. El inicio de los Juegos se vio manchada por esta incertidumbre de si participarían o no, de si serían suspendidos. Uno más cercano también quisiera que tomáramos, Paola Pliego, esgrimista mexicana, que también pues, tuvo una incidencia en nuestra delegación. ¿A quién mancha estos problemas de dopaje? ¿Manchan la carrera del deportista o van más allá, la del deporte como tal, la de los países y quizás también la del deporte en general? Pues principalmente la del deportista. Yo creo que ahí habla mucho de la calidad como persona, como atleta. Sabemos que estamos dentro de un juego olímpico y el lema es conocidísimo por todos. El fair play es conocidísimo. Entonces, yo creo que se mancha principalmente la del atleta. De ahí, pues se puede manchar muchísimas cosas. No solo se mancha el atleta, sino mancha toda un equipo nacional, la federación, el Comité Olímpico Mexicano y hasta el país, ¿no? Y si las consecuencias son tan graves, si se puede manchar tanto como lo pudiera ser el deporte, ¿los castigos son lo suficientemente estrictos, Oscar? Quizás algunas veces se queda en una amonestación, en la suspensión, en los casos estos de los Juegos Olímpicos previamente identificados, en la suspensión del viaje. ¿Son castigos suficientes o un atleta que es identificado como tramposo, vamos a llamarlo ya directamente con este término, debe ya definitivamente ser eliminado de los Juegos de alto rendimiento? Mi opinión es que sí es un castigo significativo. Un atleta se prepara, ya lo decía, toda la vida para esa competencia. Incluso se habla de toda una vida de trabajo y una vida de esfuerzo para un día de perfección. Un deportista que dedicó literalmente su vida para llegar a unos Juegos Olímpicos y que no pueda participar, definitivamente es un gran castigo. Oscar, Joel, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un privilegio tenerlos aquí, dos grandes hombres del deporte, triunfadores y pues también ejemplos para muchas generaciones. Ahora, gracias por compartir con nosotros lo que ustedes saben. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, la conversación no se agota aquí, usted puede continuarla, insistimos, a través de las redes sociales. Si usted quiere hacer uso del Twitter, por el hashtag Opinión21 a través de la cuenta Capital-21, y como le hemos venido también diciendo, ya también puede hablarnos por teléfono, el número aparece en su pantalla, queremos escucharlo. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Excelente noche.